Un, dos, tres, grabando. Buenos días a todos y todas. Ustedes son más todas que todos. Me da la idea, ¿no? En este curso, parece. No he hecho la cuenta, pero parece que sí. Como no estamos en vivo y no tienen prendidas las cámaras, excepto Javiera, pareciera que En son más. este momento son más mujeres que hombres. Hay entre hombres como tres. Ya, muy bien. Entes no binarios, seres luminosos. Seres luminosos somos, como decía Yoda. Ya, entonces, hoy día vamos a hacer esta clase sobre aplicaciones de la anatomía y morfología y yo espero que de alguna u otra manera los ayude un poquito a enchufarse de qué es lo que se espera o se pretende para los proyectos, ¿ya? Yo de nuevo insisto que es obvio y evidente que si hubiéramos tenido acceso presencial al laboratorio, a los prácticos, hubiera sido distinto y lo entiendo y cuando corrija también voy a tener esas consideraciones, sí, es obvio, ¿ya? Entonces, no se preocupen por hacer algo súper guau, como de escala muy grande, como pretencioso, yo prefiero algo muy acotado y muy bien hecho que algo de un, como, guau, pero mal, ¿ya? Entonces, ojo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre aplicaciones, ¿ya? Eh, Distintas aplicaciones. Por ejemplo, arqueología, ¿no es cierto? Palinología, sistemática. ¿Alguno de ustedes fue al seminario de botánica sobre zonas áridas que hicimos el otro día? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Se lo perdieron. Sorry, pero teníamos prueba de física. Estaba No, estudiando. se lo perdieron. Estuvo, pero a todo ritmo. ¿Saben que tuvimos 160 personas escuchando de 9 países distintos? Había gente de Latinoamérica, había mucha gente de Perú, como eran zonas áridas, mucha gente de Perú, Argentina, teníamos gente de Panamá, Colombia, Costa Rica, México, Estados Unidos, ¿sabes qué fue bueno. Ya, no lo digo porque lo organiza con un amigo yo, pero de verdad que estuvo bueno. Además, la materia hubiera sido súper ad hoc para ustedes, porque tiene que ver con la materia que vemos ahora. Ahora, en todo caso, de hecho hay la Rosita Cherson hizo como una introducción sobre sistemática y sobre diversidad, como la diversidad funcional y diversidad filogenética, y esas charlas quedaron en YouTube, en el canal de la Sociedad Botánica de Chile. Así que si las quieren escuchar, te ponen en YouTube Sociedad Botánica de Chile y están como el afiche y hay 4 charlas. Una del sinopsis del género Chisantus, que está, si a alguien le interesa los Chisantus, están a todo ritmo esa charla y en el fondo eso es exactamente algo que es como los proyectos que yo les pido, porque lo que hizo esta niña es ver la variación morfológica en las corolas de Chisantus asociado con la distribución geográfica y todo. Pero, por ejemplo, una de las cosas que separa la especie es que el labelo, el pétalo inferior, es más corto, es más largo, es más ancho, o en la parte de arriba, el pétalo de arriba tiene manchitas, no tiene manchitas, tiene un halo. Entonces, puros caracteres morfológicos, ¿cachai? Y delimita eso, te permite identificar las especies y separar las especies. Entonces, bueno, una de las aplicaciones es la ecología, ¿ya? Este es un ejemplo de una planta que tiene tricomas glandulares, ¿ya? Esto es una sola especie, es un Solanum bertaulti, ¿ya? Solanum es género del tomate, género de la papa, y ustedes saben que son peludas, tienen tricoma, ¿ya? Y tenemos aquí, ¿cierto? Esto es aquí, y en B tenemos un ácido que quedó como pegado en estos tricomas glandulares. ¿Ya? Entonces, los tricomas pueden ser un mecanismo de defensa contra microherbívoros en las plantas. Y las plantas tienen defensas que son constitutivas, o sea, que están siempre. Por ejemplo, no sé, la espina. O sea, las espinas están siempre. Pero también hay defensas que son inducibles. Y por ejemplo, los tricomas, la cantidad de tricoma a veces está sujeto a inducción. Es decir, cuando una planta es atacada, las nuevas hojas y tallos que genera son más peludas que las pre-ataque. Ya, esas son defensas inducidas.
¿ya? Entonces, la gracia de esto, entonces, es que yo puedo, una cosa súper simple, tener plantas que están atacadas o no atacadas, y de hecho yo puedo hacer daño manual. No siempre la respuesta de la planta es equivalente con el daño manual versus el daño de un herbívoro, porque a veces la saliva del herbívoro es la que gatilla la inducción de la respuesta de defensa. Pero aparte de las defensas químicas de la planta, los alcaloides que sé yo, tienen la posibilidad de inducir modificaciones morfológicas, como por ejemplo lo peluda que son. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, y esta peludez tiene que ver con defensa, y entonces en el fondo nos vamos al ámbito como de la ecología. Este es un ejemplo, porque las espinas también a veces están sujetas a variaciones por presencia de herbívoros. O sea, está probado en algunas partes, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, es una cecropia. Bueno, este también tiene que ver con un mutualismo, que es planta-insecto, y aquí hay características morfológicas de la planta, que por ejemplo es un hueca, que tiene nectarios extraflorales, que tiene producción de cuerpos, ¿ya? De cuerpos que tienen proteína o lípidos para alimentar a estas hormigas, y a su vez estas hormigas funcionan con un mutualismo que defienden a la planta. Y estos nectarios extraflorales son una característica anatómica, morfológica, ¿ya? Y está asociado con una característica ecológica que es un mutualismo, ¿ya? Y estos Beltian bodies, estos cuerpos beltianos o cuerpos de alimento, también son como bolitas de comida de recompensa para las hormigas, ¿ya? Excelente, ¿no? Vemos aquí un ejemplo de un mutualismo con características anatómicas y morfológicas que están relacionadas con eso, ¿ya? Ahí va esta planta, la cecropia en general, y otra, no siempre es ciclopes, pero otras también, tienen semillas medias pegajosas. Entonces cuando las hormigas las agarran, las llevan al hormiguero. Entonces usualmente los árboles salen de los hormigueros. Entonces después como que el hormiguero se extiende al árbol que es hueco. ¿Cachai? Entonces genera como esta simbiosis, este mutualismo. En realidad no es una simbiosis, es un mutualismo. Bueno, hay simbiosis mutualistas, pero en fin. Sí. Este, por ejemplo, es un estudio que es me parece que es en África, ¿ya? Y esta es una acacia que tiene espinas, ¿ya? Y eh, aquí tenemos largo de las ramas y aquí tenemos largo de las espinas, ¿ya? Y las barras blancas es cuando generas parcelas donde excluyes a los herbívoros, a los mega herbívoros, como, no sé, jirafa ¿cachai? Impalas, no sé, ¿ya? Pones una reja y no entran. Y esperas, no sé, un tiempo, ¿ya? Para que obviamente se expresen los caracteres. La vara gris es los herbívoros presentes, y la barra negra es que los mega herbívoros también están presentes. ¿Ya? Ya, aquí cuando dice large mammalian, large debe ser así como impala, como ciervitos o cosas de ese estilo, conejos, no sé. Y mega herbívoros son como elefantes y jirafas, ¿cachai? Cosas súper grandes. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este gráfico? ¿Ya? Este gráfico nos muestra que si yo excluyo los mamíferos, la planta genera espinas más chicas, tanto en las ramas bajas como en las ramas altas, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Obviamente, las ramas altas se ven más afectadas cuando yo saco los herbívoros que no alcanzan las ramas altas, entonces como que da igual porque hay un costo asociado ahí. En cambio, las ramas bajas, si yo tengo los que alcanzan las ramas bajas, igual siguen las espinas siendo largas. No sé si me explico, ¿ya? Porque los mega herbívoros alcanzan todas las ramas, po, ¿cachai? Pero si yo saco los herbívoros, las espinas son más chicas, y acá en las ramas altas, si yo saco los herbívoros, los mega herbívoros, pero dejo los herbívoros como conejo y todo, las ramas altas es como que no estuvieran, porque no las alcanzan. No sé si me explico. Bueno, la moraleja de esto, para no enredarme más, es básicamente que hay una característica morfológica que tiene que ver con el largo de la espina,
y la presencia de herbívoros resulta en una modificación. ¿Y cuál es el sentido como funcional detrás de esto? Es que producir la espina implica un costo para la planta, un costo en material, en carbono, en células y en materia que tiene que destinar a construir la espina. Entonces, ese costo, ¿cierto? De alguna manera me trae una retribución en sobrevivencia cuando están los herbívoros. Pero si yo pago el costo y no hay herbívoro, es como que estoy pagando por las puras, entonces mejor hago espinas más chicas, porque está genéticamente programada, la de casa tiene la espina, entonces, pero si hago espinas más chicas, me ahorro un poco del costo. No sé si se entiende cómo el sentido funciona. ¿Ya? ¿Se entiende? Moraleja, hasta las espinas, el largo de las espinas pueden cambiar dependiendo de la presencia de los herbívoros y dependiendo también de la altura de la rama. Porque, bueno, ¿se entiende, no? Sí, profe, sí se Sí, entendió. Gracias. Ya. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? células. Claro. ¿Y es azul? Los núcleos. No. Esto es un tejido de planta, es posiblemente un tallo o una raíz, y lo que está en azul está teñido con azul de lactofenol y son hongos endófitos. Ya, entonces, con un corte anatómico, yo puedo ver la presencia de hongos en el tejido vegetal. Ya, y entonces estoy viendo, usando técnicas de la anatomía, y yo puedo, por ejemplo, ver en qué tejido, obviamente esta no se va más al tejido vascular, se ubican, estas son esporas del endófito. ¿Ya? Entonces yo puedo ver aquí presencia de hifas dentro del tejido vegetal, que son estas células cuadras grandes. ¿Ya? Este es un cuadro de tendencias que funciona entre especies, pero también se da como dentro de una especie. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Hay ciertas características de la anatomía del xilema, que yo les he dicho que es un tema que a mí me gusta harto, que varían con las condiciones ambientales. Y recuerden, esto varía entre especies, o sea, si yo me cambio de, por ejemplo, Valdivia a Valparaíso y veo un promedio de los vasos de las plantas que viven ahí, voy a encontrar este patrón. Pero además, si veo la misma especie, individuos que están en Valdivia, por ejemplo, hay quillay en Valdivia y hay quillay aquí en Valparaíso, lo más probable es que también vea este efecto, independiente de la edad, ¿ya? Porque también hay un cambio con la edad. En general, en lugares secos, ¿ya? Los vasos, los elementos de vasos son más cortos y son más chicos. ¿Por qué? Porque vasos más grandes, cuando hay poca agua, tienen mayor riesgo de embolismo, de colapsar, ¿no es cierto? Y producir burbujas de aire. También aumenta la frecuencia de vasos, es decir, puede tener vasos más chicos, pero más. Pero recuerden que hidráulicamente es mucho más eficiente tener pocos, pero grandes. Pero como aquí el costo de eso es que se muera la planta, entonces mejor tengo muchos, pero chicos. ¿Ya? Aumenta el dimorfismo, o sea, va a tener algunos grandes y otros muchos chicos. Aumenta el grosor de la pared. Esto es bien importante porque el grosor de la pared te da resistencia contra la implosión. Ustedes no han visto fisiología, pero el xilema está bajo presión negativa. La presión negativa es el chupón. Es cuando yo tengo una botella de plástico, tomo y cuando se acaba le pego, le hago así para adentro y las paredes de la botella de plástico se chupan. Eso es, eso es presión negativa. Y las paredes de los vasos están a presiones negativas tan altas que pueden ser 10 veces la atmósfera o más, o 50 veces la atmósfera, que como las películas, ¿cachai? Las películas, los submarinos que implosionan, pueden literalmente implosionar, así, ¡pah!, hacia adentro, como que se implosionen, como las películas. Ya, entonces, aumenta el grosor de la pared, aumenta las perforaciones simples y también aumenta el agrupamiento de los vasos. ¿Ya? Lo mismo, en lugares fríos pasa algo similar porque el frío es similar a poca agua. ¿Ya? Bueno, y en lugares tropicales, donde tenemos calorcito y harta agua, va a aumentar el diámetro de los vasos, vas a encontrar plantas con verdaderos tubos de PVC, ¿no es cierto? Decrece la frecuencia de los vasos, o sea, vas a tener poquitos vasos muy grandes, aumenta las perforaciones simples y disminuye la escleriforme y qué sé yo. ¿Ya? ¿Qué les parece? Entonces aquí tenemos anatomía del xilema, ¿ya? Que no es tan difícil de hacer.
Ustedes lo pueden hacer con plantas arbustivas y si pueden tener un gradiente de variación altitudinal, latitudinal, ¿ya? Pueden, por ejemplo, no sé dónde viven ustedes, pero como estamos virtual, pueden vivir en distintos lugares. Entonces podrías muestrear la misma especie en distintos lugares y comparar su anatomía, si es que tienen acceso a un microscopio. ¿Cachai? Ya, pero para que vean que esto se puede hacer. Entonces, recuerden, y estas tendencias que son entre especies también se cumplen dentro de una especie. ¿Ya? Esto que está acá es básicamente hojas de la misma especie que están expuestas al sol y que están expuestas a la sombra. De nuevo, esto ocurre entre especies de sol y sombra, como sombra tolerantes y pionera, y también ocurre dentro de la misma especie, dentro de un mismo árbol, las hojas que quedan por arriba de la copa y las que quedaron por abajo de la copa. ¿Ya? Ustedes lo pueden ver en su casa. Si tienen árboles más o menos tupidos, vean las hojas que quedan hacia adentro, van a ser más grandes en área foliar, ¿ya? Y probablemente más delgadas o más suaves. Y las hojas de sol generalmente tienen más capas de parénquima empalizada y son mucho más chicas de área, ¿ya? Esta es una hemlock, es como una pícea. Pero lo mismo para las angiospermas, o sea, vale igual. ¿Ok? Tiene hojas de sol y hojas de sombra. Entonces aquí tengo un aspecto funcional, tengo una variación anatómica. Miren, por ejemplo, el grosor de la cutícula, la epidermis, etcétera. Tengo una variación anatómica en respuesta a una variable ambiental. Esto es anatomía funcional. ¿Por qué funcional? Porque lo relaciono con un ajuste al ambiente, en este caso el ambiente abiótico, la luz. Obviamente las plantas, los factores más relevantes son la luz y el agua, los abióticos. No son los únicos, pero lejos, el agua, lejos el más relevante y luego la luz. O la luz y el agua, no sé, bueno, ¿ya? En general, en cualquier ambiente natural, a no ser que estés como justo debajo de otro árbol, la luz no es tanto tema. O sea, solo es tema en los bosques, ¿cierto? Pero el agua sí es un tema, ¿ya? También en sistemática y evolución, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una filogenia, ¿ya? Ustedes ya saben lo que es filogenia, esto es un cladograma, ¿no es cierto? Esto es un clado, un nodo, ¿cierto? Derivado, Estos son la base y para allá. Y acá tenemos en esta filogenia que pintaron una característica morfológica que tiene que ver con la infraestructura del polen y si es granular o columenar. Columelar. Y lo que tenemos acá, que la característica granular es plesiomórfica. Ah, ¿el resto me escucha? ¿Sí? Javiera. Sí, profe. Ah, ya, Sí, profe. es que alguien me escribió que escucha cortado, pero puede ser, Camila, puede ser tu conexión. Ojo que no descarto que sea mi conexión porque tengo, ustedes saben, el servicio de 3 letras que es como 4 letras. Ya. Entonces, esto es granular, plesiomórfico y tenemos un carácter derivado que es columelar y acá tenemos una homoplasia, es decir, aparece de nuevo este carácter de granular, pero es una reversión posterior. Ya, esto se llama homoplasia. Entonces aquí yo puedo hacer interpretaciones sistemáticas basadas en un carácter que es anatómico morfológico. Y eso vale para. ¿Cachai? Acá tenemos, por ejemplo, convergencia en estructuras de trepado. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso hay algunas plantas que las estípulas son zarcillos, otras que el pecíolo es zarcillo, otra que el nervio medio es un zarcillo, otra que la punta de la hoja es zarcillo, otra que los tallos tienen zarcillos, otras que tienen espinas, tienen ganchos, tienen, etcétera. Distintas estructuras de la hoja pueden terminar convirtiéndose en zarcillos, ¿ya? Entonces aquí tenemos convergencia de distintas estructuras para la función del trepado, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Esto es una característica morfológica, claramente. Ya, aquí tenemos la filogenia de las plantas, igual la foto, disculpe que está media chacha, pero básicamente lo que tenemos es una filogenia de las plantas, donde están desde de las briófitas, ¿no es cierto?, hasta las eubodicotiledóneas. Y aquí en negrito son los pasos que permiten que determinan los saltos evolutivos en las plantas. Y todos estos saltos son puros caracteres anatómicos y morfológicos. O sea, presencia de cambio vascular, megáfila, raíces, elementos traqueales, vasos,
miembros de tubo criboso, vasos, caleriliformes, qué sé yo. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces tenemos que, junto con hacer una filogenia, por ejemplo, molecular, yo tengo aquí características como aparición de la cutícula, estoma, etcétera, que determinan estos saltos y que soportan esta propuesta filogenética, entonces, que determinan los grupos, los linajes. ¿Ya? También la anatomía y la morfología se pueden usar en arqueología y antropología. Por ejemplo, súper simple, yo puedo hacer un análisis anatómico. ¿Se acuerdan que yo con la anatomía de la madera puedo identificar especies o grupos de especies, más o menos el género, por último, qué sé yo? Entonces yo puedo, por ejemplo, saber de qué estaban hechos esto, y al saber de qué estaban hechos esto, puedo, por ejemplo, descubrir que estaban hechos de una madera que no se da en esa zona, que se da en otra zona, y puedo entonces inferir que había intercambio cultural o económico de esta tribu con la de no sé dónde. ¿Cachai? O que se ¿Profe? pega, ¿sí? Pero en ese caso, por ejemplo, cuando encuentran estos como platitos de madera de hace miles de años o de hace caleta tiempo, pero están como súper tallados y abijantados, ¿cómo definen que una madera es madera si no tiene como, no sé, textura? Porque ahora están todos como lijados, no sé cómo lo hacen. Tú sacas un cubito y tienes que hacer los tres cortes, transversal, longitudinal y tangencial. Se hace un cubito, le sacas un rulo a esto, le sacas una muestra y esa muestra la tienes que hacer en cortes en todas las direcciones. ¿Cachai? Sí, es que como se me hace que como han pasado tantos años, las células de la madera aún están ahí como bien. Piensa que tú puedes ver anatomía de la madera en plantas del Mesozoico de 60 millones de años. Esto tiene 1000 años, o 3000, o 5000, pero puedes todavía ver estructura de la madera que te permite identificar especies con cosas de 100 millones de años. ¿Cachai? Sí, La estructura sí. se conserva increíble. O sea, hay Notofagus fósil, Notofagus silon, se llama, fósiles de 30 millones de años que se ven que si no te dicen, de más que podéis caer que es actual. Se ve igual, ¿cachai? Y hay técnicas Ah, para hacer eso. Usan una sierra geológica para pulir y dejar el corte delgadito y todo lo ves al microscopio. Piensa que para el microscopio, 1 milímetro cúbico es caleta, porque en el microscopio ves en el orden de los micrones, ¿cachai? Con 1 milímetro cúbico tenéis para ver N en el microscopio, ¿cachai? No sé sí. si. Ah, Vale. sí, sí, sí. Entonces le sacáis un lulito y tienes que identificar dónde están los planos y hacer los cortes. Lo haces con un micrótomo, ¿cachai? Lo puedes hacer con una máquina, ¿cachai? No es que tengas que hacerlo así como a mano, digamos. Pero evidentemente tenés que sacarle un pedacito para cachar el mote, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una escultura, entonces pueden saber, por ejemplo, hacer anatomía de la madera. Hay veces que la estructura se va perdiendo, pero hay cosas que se conservan y en caracteres diagnósticos. O sea, por ejemplo, como si tiene traqueidas o tiene vasos, van a saber si es de partida una conífera o una angiosperma. Entonces tú puedes ir haciendo inferencias antropológicas o arqueológicas a partir de qué cosa es. ¿Ya? ¿Me entienden? Sí, creo que sí. Esto, por ejemplo, es un cofre submarino y cachan la madera del cofre y pueden saber de dónde venía ese cofre, entonces pueden hacer una interpretación de qué barco podía ser. O sea, si venía de tal lado, más o menos la ruta, ¿cachai? El mar, no sé qué, entonces lo más probable es que ese cofre haya sido hecho en Francia o, no sé, o en Portugal, o qué sé yo. ¿Cachai? Aquí tenemos, de nuevo, yo puedo reconstruir. Estoy hablando de cosas de madera fósil, pero esto vale para otro tipo de cosas. ¿Ya? Lo mismo. También están las improntas, la tafoflora, que es la reconstrucción fósil de partir de improntas de hoja, que ahí no hay tejido que se fosilizó, sino que la impronta es como el equivalente a la huella, a la pata del dinosaurio. ¿Ya?
En fitopatología, por ejemplo, también hay características anatómicas y morfológicas que determinan resistencia a ciertos hongos patógenos. Por ejemplo, el grosor de la cutícula se sabe que tiene que ver con resistencia al ataque de hongos patógenos, ¿ya? Entonces, ahí yo puedo, por ejemplo, medir la cutícula y determinar, ¿no es cierto?, ciertas características. ¿Ya? Lo mismo acá. Estos son como métodos de infección de hongos fitopatógenos. ¿Y por dónde entran? Por las lenticelas, no sé si se acuerdan lo que eran las lenticelas, por los, ¿se acuerdan de esto? Hidátodos, ¿ya? Por los estomas, etcétera. También hay aplicaciones en la ciencia forense, ¿ya? Esto se usa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá lo que hicieron es identificar la madera de una escalera que usó el secuestrador, ¿ya? Y pudieron identificar entonces qué madera era y pudieron ver las marcas físicas de herramientas en la madera y comparar la estructura de la madera. Entonces, de repente, no sé, una astilla que quedó en un zapato o en la piel y se puede hacer reconstrucciones forenses, ¿ya? Por ejemplo, de polen. Cuando encuentran un cadáver, por ejemplo, pueden hacer análisis polínico para determinar si el polen corresponde al del sector o pueden encontrar polen, ¿no es cierto?, que sea de plantas que están en otro sector, y eso significa que el cuerpo estuvo al aire en otro lado y después lo movieron. ¿Me fijan? Entonces pueden hacer conclusiones forenses a partir de datos de botánicos. Y esto es anatomía, palinología. Esto es un aspecto de la anatomía. ¿Ya? Acá, fíjense, estas semillas que son zoocóricas para dispersión por animales, se encontraron en el sitio de entierro de una persona, un finado, ya en la ropa del asesino después, ¿ya? Entonces, por eso pudieron determinar que el asesino fue al lugar donde ocurrió el asesinato y quedó con estas cositas enganchadas y te pillamos, pues, compadre, ¿ya? Entonces, hay estos aspectos forenses. ¿Alguna vez que hicimos, no es que el Pablo Lizano hacía como CSI y Curauma? Hacía una cuestión así forense. Y alguna vez como que pensamos hacer una cuestión conjunta, pero igual esto es más peludo porque requiere bastante conocimiento anatómico como para llegar a identificar cosas así de la nada, po, ¿cachai? Es mucho más fácil cuando es un poco más acotado, sobre todo para estudiantes, para que están aprendiendo. Estos son de Gallium y de Geum. Aquí en Chile hay Gallium. Y bueno, Geum también. Paleoclima, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo tengo una laguna, ya, tengo una laguna, y hay polen que es dispersado por el viento, el polen cae arriba de la laguna y después se va al fondo. Pasa al día siguiente, cae el polen y se va al fondo. El día siguiente, para el polen se va al fondo. Entonces, el polen más viejo, ¿a dónde está? En el fondo, Más abajo. Y el polen más más abajo, nuevo, más arriba. Entonces, ¿qué es lo que más hago arriba. yo? Voy en un botecito. Esto yo lo he hecho porque trabajé en un laboratorio de esto cuando estaba en pregrado, como ustedes. Voy en un botecito, en el laboratorio del Pato Moreno de paleoclimatología, y sacas un lulo. Así, llegas hasta el fondo del fondo del lago o laguna o turbera, sacas un lulo, un core, se llama, ¿ya? Y después este lulo, ordenadito, ¿no es cierto? Lo que vas a tener es que lo que está más abajo es más antiguo y lo que está más arriba es más nuevo, y después lo puedes calibrar con radiación radiocarbónica y puedes ponerle fecha. Y después sacas muestras, sacas una lonja y analizas el polen. Entonces, ¿qué vas a tener? La composición polínica en el tiempo. ¿Y qué te permite la composición política? Reconstruir la comunidad vegetal. Y la comunidad vegetal está relacionada con tipos climáticos. Porque, por ejemplo, fíjense, aquí tenemos una cuestión así media pantanosa en esta época. ¿Cachai? Entonces, el lugar era como un pantano así medio, qué sé yo. En esta otra época
era frío, ¿ya? Y teníamos como notofago y cuestiones así, no sé qué cosa. Acá tenemos hardwoods, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer una reconstrucción de la comunidad y a partir de eso, el clima. ¿Y de qué me importa a mí saber el clima pasado? Bueno, entender los cambios naturales del clima en los últimos, desde la última glaciación, nos permite entender mucho mejor los cambios climáticos que estamos viviendo hoy. Por eso esto es súper de moda, ¿ya? Entonces aquí, ¿se fijan? Está la reconstrucción de la comunidad, fíjense, cómo esto fue de cambiando, ¿no es cierto? Y tenemos periodos donde hay especies que son montanas o subalpinas, o sea, claramente un clima mucho más frío, y después esto disminuye y se reemplaza por podocarpus y algunas angiospermas. ¿Cachai? Entonces el clima cambia con el tiempo. Aquí está la profundidad, y después yo puedo calibrar esta profundidad con años radiocarbónicos. Y aquí tengo los años: 11.000, 14.000, 17.000. ¿Ya? ¿Se fijan? Yo puedo calibrar después con años carbono 14. ¿Sí? ¿Entienden como la relevancia de esta cuestión o no? Sí, profe. Ya. Es bien entretenido. Yo trabajé con este laboratorio, igual así, tampoco me dediqué demasiado a esto, pero estuve ahí un poco, algo cachada de estos motes en su momento. ¿Ya? También la dendrocronología. ¿Ya? La Camila se cayó, parece. Ahí se entró, ¿no? La dendrocronología, que es básicamente interpretación de los anillos, los tamaños de los anillos, puedo datar yo con dendrocronología, y el tamaño de los anillos y características me dan también una información sobre el clima. Anillos más anchos implican un clima más benigno para el crecimiento vegetal, y también puedo marcar incendios y otro tipo de eventos, plagas, ¿ya? Y también puedo hacer reconstrucciones paleoclimáticas a partir de los anillos, años lluviosos, años secos, años calurosos, años fríos, ¿ya? Y voy a poder determinar esto a partir de esto. Hay un laboratorio en geografía del Ariel que trabajan en esto y son de aquí de la PUCB de geografía, ¿ya? Este es como sale la cuestión. Antes se hacía a mano, hoy día hay software y hay máquinas, escáner, que te permiten hacer esto súper, súper rápido, ¿ya? O mucho más eficiente que a mano, digamos, ¿ya? Y después yo entonces puedo calibrar y puedo entonces tratar esta dendrocronología, ¿vale? Ya. eh, Vamos a ver, denme un microsegundo. A ver. Tiriti, 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 tiri. Lo que yo les decía de los chisantus. ¿Veis? Los Chisantus ya tienen una gran variación morfológica. Y miren, por ejemplo, este Chisantu se caracteriza por el color. Y miren esta parte inferior, es cortita. En cambio, en Hookery es terrible largo. ¿Cachai? Es terrible largo. ¿Ya? Y Son aquí terrible bonitos. son súper bonitos. Y había uno, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Era uno de montaña, parece, que se diferencia de todos los otros. Ese es de montaña. Sí, espérate. No sé si era este. No, no era este. Había uno este por ejemplo, que es bien distinto, parece como un bicho. Em, Estoy tratando de encontrar el que... eh, este, por ejemplo, ¿cachan que es súper distinto? ¿Ya? Pero hay un montón de caracteres que pueden diferenciar. Y había una especie que... No me acuerdo para este momento, hoy que soy pavo. ¿Cuál era el carácter? El carácter que yo le estaba hablando en particular son las características de este lóbulo inferior o este pétalo inferior, ¿ya? Las ¿Sí? manchas que hay en la parte de arriba aquí también, ¿te fijas? ¿Ya? ¿Sí? Y hay una especie, por ejemplo, que este pétalo superior es bilobado, y eso no está en otras especies. Fija, aquí, por ejemplo. No sé si alcanzas a ver que tiene ahí dos cachitos. Así, hay una especie nativa Sí. que es así bilobada, y las características de este inferior, que en este caso, por ejemplo, es bien alargado, y en este caso, Grahami es cortito.
Ojo que hay mucha variación de color. Entonces, por ejemplo, en algunas especies, esta foto ya está como azul, pero dentro de la misma especie a veces hay un rango desde el rosado hasta el blanco o del azul hasta el morado, ¿cachai? Hay variación de color. En las plantas, no, no en todas, por supuesto, pero em, en las plantas a veces el color es medio truculento porque igual hay variación de color como con efecto como ambiental, digamos. ¿Ya? Entonces, bueno, ya, aquí hay un montón de chistes. Cáchense. ¿Lo ven? Que el de arriba es como con oreja. Y todos los otros que les mostré es entero. ¿Ya? Y este, en cambio, es bilobado. ¿Sí? Yo les sugiero fuertemente que... espérate, vamos a parar aquí. Denme un segundo, se los voy a copiar en el chat, ¿ya? Para que vean los videos. Yo realmente se los recomiendo. El de Chisanto está... Bueno, todos están buenos, sí, en realidad fueron todos súper buenos, se lo perdieron. Sociedad Botánica de Chile, aquí está. Este es el canal de la Sociedad Botánica de Chile. No estoy haciendo proselitismo ni mucho menos, sino que de verdad que es ad hoc al curso que ustedes están haciendo. ¿Ya? Ahí está. Es el canal y los cuatro últimos videos que hice en Seminario de Botánica 2021. Está Flora de Baja California, endemismo filogenético, sinopsis del género Chrysanthus y relaciones biogeográficas del desierto. Les van a servir. Ya, en particular les recomiendo el de la Vanessa, que es de Chisantu, y el de la Rosita con Demeris, que es el de endemismo filogenético, porque está explicado súper, súper claro y es como lo más ad hoc a lo que ustedes están viendo en este curso. Ya, voy a stop recording. 1, 2, 3.